Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 24 de septiembre del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Semana tranquila pero con enredos en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de... Más que tranquila, paralizada. Están como sedados un poquito. Creo que la campaña los tiene ocupados. Quisiera estar yo, de estar cubriendo a esta gente. Pero bueno. Vamos a hablar de algunos de los temas principales de esta semana, que incluyen que ya llegó el voto completo de empleo público a la Asamblea Legislativa, el proyecto de eutanasia que se archivó en la Comisión de Derechos Humanos, el informe que se aprobó sobre el tema de las plantas de asfalto del MOP, lo que ha pasado con el presupuesto 2022 y las instituciones que se han quejado hasta el momento por este tema. ¿Quién no se ha quejado? El proyecto de generación distribuida que se conoció en plenario y se conocieron varias mociones y creo que no se llegó a votar. No. Tiene todavía más mociones pendientes. Muchas más mociones. Pero bueno, esos son los temas que vamos a cubrir esta semana. Pero empecemos con empleo público. Tal y como adelantó Albino Vargas en Twitter, el lunes a primera hora, bueno, no fue a primera hora, pero el lunes llegó el voto completo de la Sala Constitucional con las consultas sobre el expediente del proyecto de la Ley Marco de Empleo Público. ¿Cómo lo sabía Albino? Nadie sabe todavía, pero lo sabía y bueno, buena fuente, ¿ah? Sí. Pero bueno, Lucho, ¿qué dice el voto completo y qué pasa ahora con este proyecto? A ver, yo creo que es irrazonable pensar que en 4 días alguien se va a leer las 770 y pico páginas que tiene ese bendito documento. Son 150 al día y lo cubrís. Yo espero más de 2. Si me cubrís cubriendo asamblea, si me cubrís, valga la redundancia, una semana en cobertura de asamblea, yo me leo ese voto una semana. En un día, tal vez. Estoy jodiendo, yo tampoco me lo he leído. No, de hecho, lo que empecé a hacer fue... saqué una versión quitando todas las notas, votos salvados, razones adicionales, razones particulares. Todo lo que no es voto en mayoría, porque pues al fin y al cabo eso no entra... no es relevante para los efectos. Lo que tiene que hacer ahora la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que es corregir el proyecto según lo que dijo la Sala. Recordemos que habían sido más de 35 señalamientos que se habían hecho, por lo menos. 35 inconstitucionalidades por el fondo, algunas por los efectos. Esto quiere decir que la redacción del artículo no es por sí sola inconstitucional, pero el efecto que tiene por normas posteriores sí lo hace inconstitucional. Su aplicación. Eso es lo que se llama la inconstitucionalidad por los efectos. Aquí hay 2 vías. Yo sé quiénes apoyan cuál. Presumo quiénes apoyan cuál. Una es reenviar el proyecto a la comisión. Primero que todo, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad ahora va a tener 15 días hábiles, entiéndase 2 semanas naturales. Mentira, no, esos son 10 días. Van a ser 3 semanas naturales para rendir el informe sobre el voto de la Sala. La comisión tiene 2 vías. Uno es reenviar el proyecto a la comisión dictaminadora, que en este caso sería la Comisión de Gobierno y Administración, cosa que creo que va a estar absoluta y totalmente descartada. Seguramente solo Pedro Muñoz apoyaría tal idea y Pablo Heriberto Barca. Y la otra es que la comisión propia de consultas de constitucionalidad corrija el texto. Y eso es lo que nuestras fuentes aseguran que es lo que va a ocurrir. Lo más probable que suceda. Sí.
A ver, creo que muchas de las inconstitucionalidades pueden corregirse con coletillas de para tal institución se regirá por esto y esto, para tal institución se regirá por esto y esto. En su mayoría. De hecho, la sala fue muy benévola en el sentido de que resolvió por grupos de instituciones. Acomodó el voto de una forma muy sí, legible. Exacto. O sea, dijo respecto a la Corte, estas son las inconstitucionalidades, respecto al Tribunal Supremo de Elecciones y así. Entonces, digamos que eso le puede simplificar el trabajo a la comisión a la hora de corregirlo. Y lo otro es que espero que esa versión de texto que hice de quitar todo el relleno, que no es voto de mayoría, también les pueda simplificar el trabajo, porque al final quedó de 399 páginas, que sigue estando grande. Sigue siendo largo, pero no tanto. Es porque tiene un montón de citas de jurisprudencia de votos de años anteriores de otras conformaciones de la sala. Pero bueno, 3 semanas naturales y tendremos voto de empleo público. Entendemos que se va a volver a consultar a la Corte después de que se corrija el texto en la comisión. Se tiene que volver a votar en primer debate y se abre otra vez la oportunidad para que se presente una consulta a la sala. Sí he visto cosas llamativas. Lo primero que leí, a ver, lo más que he llegado es el tema de la admisibilidad, el por qué la sala admitió o rechazó, por ejemplo, la consulta a la Corte. Datos llamativos: Shirley Díaz, Patricia Villegas y Walter Muñoz, si no mal recuerdo, en una consulta creo que era de los diputados del PAC, que consultaban varias cosas, más objeción de conciencia, ellos sumaron su firma a esa consulta del PAC. Se equivocaron. Pero no es que se equivocaron, es que ellos creyeron que podían hacer una coadyuvancia por partes. Los más mandaron un escrito a la sala diciendo, nosotros nos sumamos a esta consulta excepto en lo que refiere a objeción de conciencia. Fue muy interesante porque entonces la sala dice eso no se puede. Eso no se puede, digamos. Usted firma todo o firma nada. Exactamente, o sea, no hay ni firmas parciales de consulta ni retiros parciales de firma. O sea, todo o nada. Es que primero lo firmaron todo. Juega o no juega. Mandaron una nota diciendo, no, nuestra firma no la cuente para el tema de objeción de conciencia. Y ya era muy tarde. Dice, no hay ni consultas, ni firmas para consultas parciales, ni firmas para retiros parciales. Lo otro interesante fue el tema de la corte. La consulta de la Corte, ¿por qué se rechazó? Fue por forma. Sí, y lleva un regaño implícito a la Corte. La sala regañando a su superior jerárquico. Sí. Wow. Oh, wow. De hecho, también en la primera parte hay toda una explicación de por qué esta sala resuelve la consulta y no los suplentes. Generalmente, a ver, la sala no entra cuando se trata de varas a expectativas, de presunciones, la sala no entra a ver esas cosas. Pero aquí fue muy llamativo porque dijo, sí, o sea, si pasara esto, pasaría esto. Entonces, ¿qué dijo? Si nos tuviéramos que inhibir todos mientras se resuelven las inhibitorias y se nombran los suplentes y los suplentes se inhiben y se hace el otro consulta y volvemos nosotros, van a pasar 5 meses. Lo otro es que el motivo por el que se rechaza el tema de la Corte es que considera que la consulta se presentó tarde. Se presentó después de que la Asamblea Legislativa entregara el expediente certificado del proyecto de ley. Que siempre ha sido el plazo fatal para cualquier consulta. Para presentar mociones y para retirar firmas. Ese es el plazo fatal. Cuando el expediente completo llega, se acabó el movimiento. No pueden entrar más consultas y no puede haber cambios. Esto ya lo habíamos mencionado en el programa cuando se presentaron todas las consultas, porque habíamos dicho, esta consulta está a destiempo. El tema es que la sala las admitió, pero la sala lo que dijo en ese momento fue, resolveremos sobre la admisibilidad con el voto de fondo. No lo hicieron en el momento. Pero entonces sí le dijeron a la Corte, esta consulta es extemporánea, ustedes tuvieron tiempo suficiente para presentar la consulta en tiempo y no lo hicieron. Si nosotros aceptáramos esta consulta, esto abriría un portillo para que se vuelva a ocurrir con las siguientes consultas de constitucionalidad, extendiendo el plazo de resolución de la sala por 5 meses. Porque entonces puede consultar la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones, creo que hasta la Contraloría General de la República, y todas las combinaciones habidas y por haber de 10 diputados que se puedan hacer. Bueno, solo se podrían hacer 5. ¿sí? 5 máximas. Pero bueno, entonces estas eran parte de las preocupaciones que nosotros teníamos, que al menos yo tenía, yo sé que mucha gente también, cuando se admitió esa consulta a la Corte, pero como esta consulta está a destiempo y la sala nunca ha aceptado consultas a destiempo, pues bueno,
Se mantiene el tema de que recibido el expediente se cierra el tema. Si no se pide más información, empieza a contar el plazo para resolver. Lo más importante aquí es probablemente eso, que ya hay claridad, porque esta era la primera vez que la Corte decía, que la Corte u otra institución, porque yo no recuerdo que ninguna haya hecho una consulta de este tipo. Sí, lo que han presentado son acciones de inconstitucionalidad. Exacto, pero es la primera vez que esto sucede, entonces ya se clarifica esto, que no se sabía si el plazo que se ha establecido para las mismas consultas de la Asamblea aplica para las demás instituciones. Ya lo sabemos, entonces cualquier institución que esté autorizada a presentar consultas de constitucionalidad después del primer debate, antes del segundo debate, y si hay alguna otra consulta que se haya presentado antes de que el expediente completo llegue a la sala constitucional. Esos son los plazos. Así es. Dato llamativo de para qué sí usó la sala la consulta de la Corte. Aunque la consulta fue extemporánea, la sala usó, como fue la consulta de la Corte, la última en entrar, la sala no usó el plazo, el de la fecha en el que recibió el expediente para contar el mes para resolver. Contó el plazo a partir del cual se recibió la consulta de la sala, de la Corte. Porque la admitió. Porque la admitió. Para eso sí usó la consulta de la Corte, para extender... Para darse tiempo a sí misma. Para darse unos días más, para tener más días para resolver. Otra cosa que no vimos fue que, ¿se acuerdan que hubo mucha polémica por el tema de que esta consulta le había tocado resolverla originalmente a una magistrada suplente, Ana María Picado Brenes, si no me equivoco con ese apellido? Ana María Picado, eso es lo que estoy seguro. Pero resulta que si uno ve el voto, mucho del voto está redactado por el presidente de la Corte. Que es lo que decíamos, que quienes hacían esos señalamientos de que ella no está preparada porque es de formación de derecho de familia, es demasiada ignorancia porque no saben cómo funciona la sala constitucional. A pesar de que ella tenía a su cargo resolver, la mayoría de la sala no concordó con lo que ella había planteado en un primer inicio, y le tocó a don Fernando Castillo pues redactar esas partes. Ella redacta algunas otras. En realidad... Termina siendo un voto compartido, porque lo redactan don Fernando Castillo y ella. En realidad lo que pasó es que el expediente y la redacción se le asignó a Castillo porque doña Ana Picado se le acababa su periodo como propietaria el lunes después de que se votó esto. No, claro, pero a ver, o sea... Ella dejó de ser magistrada de la Sala Constitucional en esa función que tenía, supliendo a Fernando Cruz a partir del lunes después de que se vota. Sí, pero Castillo asume la redacción y la incorporación de todo el expediente. No, pero es que, a ver, lo que importaba era la votación. O sea, porque si el magistrado ya se le deja el plazo, pues tiene que terminar los asuntos. A ver, no es como que deja resoluciones sin firmar y todo eso. Tiene que dejar todo listo. Pues lo que pasa cuando hay desacuerdos con los proyectos de resolución. Otro magistrado, o el magistrado que lo proponen, que lo tiene a su cargo en un primer inicio, lo cambia, o otro magistrado se encarga de la redacción. Entonces van a haber partes de ese voto que son redactadas por don Fernando y otras que son redactadas por doña Ana María. Sí, que era la redacción original que ella llevó en ese momento, probablemente, y con lo que sí concordaron. Exactamente. Pasemos al siguiente. Bueno, no. Bueno, sí, ya cubrimos todo lo que había que decir de empleo público. Eventualmente, cuando terminemos, entiéndase, cuando Lucho termine de leer las 400 páginas, haremos una nota más detallada de que... no, había un tema importante que discutimos cuando se presentó la primera consulta, que era una inconstitucionalidad de forma que Villalta decía que había sucedido, y era que se habían omitido unas mociones de Paola Vega, si no me equivoco. Sí. No, a ver. En el trámite del expediente. Lo que se acusó fue que, esto pasó con el plan fiscal también, las mociones de reiteración solo pueden presentarse sobre mociones de fondo que fueron rechazadas en comisión. Eso es lo que siempre se ha creído. Llega este voto de la sala y en las primeras, hasta donde alcancé a leer, la sala aborda el tema por ser un vicio de forma. Pues que, a ver, si hay una inconstitucionalidad de forma, no vale la pena entrar a analizar el fondo porque ya el proyecto es a menos de que sea el acuerdo Escazú y usted sea Nancy Hernández, pero bueno. Por eso es que yo quité todas las notas, todos los votos, comentarios, etcétera, etcétera, porque no vienen al caso en este voto.
no son importantes en este momento. Para fines académicos hay mucho tiempo para leer. Resulta y acontece que lo que dicen es Villalta y compañía. Estas mociones se aprobaron en comisión, pero luego se aprobó una moción que le cayó encima al texto que se incorporó con esas mociones aprobadas, lo que implicó un rechazo tácito, porque se volvió a la redacción que se tenía antes. Don Eduardo Cruikshank rechazó que esas mociones se pudieran reiterar porque dijo, son mociones aprobadas en comisión, no se pueden reiterar. Lo cual es un tecnicismo, porque él tenía razón. Las mociones se aprobaron, pero después otra les pasó por encima y yo creo que rechazo tácito. Ese paso por encima fue lo que no... A ver, no, y, o sea, esto siempre ha sido un tema de dilema en la asamblea, pero el voto de la sala dice, pero por supuesto que se deben poder reiterar las mociones, las mociones que fueron aprobadas en comisión, que si les cayó una encima, porque hay un rechazo tácito, y si no, pues se viola el derecho de enmienda de los diputados, correcto, sus derechos. ¿Qué fue lo que pasó y por qué se salvó el proyecto? A ver, si esto es todo un tema, a ver. Es todo un tema porque si lo encuentran, se cae. Se puede volver a consultar. Pero es que... La sala lo que dice es, ellos lo alegaron, dicen, esto pasó, pero no le dijeron a la sala, la moción que le cayó encima a estas mociones fue esta. Y la sala dijo, no, nosotros no nos vamos a poner a revisar las chorrocientas de mociones que se presentaron. Esto lo tienen que decir ustedes. A ver, la sala básicamente dijo, si esto pasó, esto es una inconstitucionalidad de fondo y el proyecto se cae o hay que devolverlo a ese punto, que sería comisión. Sí. Y empezar... ¿O se cae del todo? No, sería devolverlo al estado de mociones de reiteración antes de que se emita la resolución de admisibilidad. Habría que reiterar de nuevo. Pero bueno, la sala lo que dice es, si esto pasó, es una inconstitucionalidad de fondo que están obligados a arreglar o archivar esto. El problema es que ustedes no me dieron la evidencia de que esto sucedió. Y como yo no me voy a poner a buscar en medio de todas las mociones que se presentaron, si esto realmente sucedió o no, entonces asumo que no pasó. Exacto. Pero si pasó y usted encuentra dónde pasó, esto se cae. Sí. Ahora, esto lo he estado discutiendo ahí con varios diputados, especialmente de la Comisión de Consultas, y dicen que podría haber, más o menos hay una salvación, y es que, o sea, hubo muchas mociones de reiteración que eran repetidas o casi idénticas y por eso estaban agrupadas. Entonces, que si bien esas mociones que no se admitió que pudiesen ser reiteradas, estaban repetidas en otras que sí fueron reiteradas. Había otras mociones similares o idénticas que sí fueron admitidas. Bueno, será un tema muy interesante cuando este proyecto regrese a la sala constitucional. Si es que, a ver, esto estaba en la consulta de Villalta. Y recordemos, Villalta se opone abiertamente a este proyecto y asumo que estará buscando para volver a meter esta consulta, dándole evidencia de cuáles fueron estas mociones y que la sala no tenga que decir que no hubo vicios. Porque el margen que va a tener el resto de diputados para meter nuevas mociones es poco nulo. Bajo el formato de que lo resuelva la comisión de redacción es un margen muy pequeño. Exacto, la idea es que lo resuelva la comisión de consulta de constitucionalidad, no la de redacción. Así que básicamente el proyecto se podría caer por un tecnicismo. Si es que lo encuentran y si es que existe. La fe de los impulsores es esa, que haya habido mociones idénticas que sí fueron, que sí se permitió que se fueran reiteradas. Porque hay algo que yo no entiendo y es, y esto lo hablamos cuando se presentó esta consulta y cuando identificamos esto, era por qué nadie se dio cuenta de esto, digamos, en el momento cuando se tramita, y por qué no se dijo expresamente esta información que la sala requiere. Sí, y hay otra cosa muy relevante del voto, yo creo que ya por esto podemos pasar el tema. La sala dice que para que usted alegue vicios de procedimiento, vicios de inconstitucionalidad, de forma, de trámite del proyecto, el diputado tiene que advertirlos en la sesión donde ocurrió. Si no lo advierte... Si no lo advierte, no puede ir a reclamarlos a la sala. Wow. Pero entonces en este caso no habría problema, porque nadie nunca advirtió esto. Eso sí se reclamó. ¿Sí se reclamó? Sí se reclamó que no se rechazó, que es lo de que no se pudieran reiterar mociones aprobadas en la comisión, sí se trató en el plenario. Pero hubo otro tema, ahorita no recuerdo creo que fue el tema de aquella moción polémica de Paola que supuestamente no se había sometido a votación. La sala dice, en este caso,
Nadie se quejó. Ahí detectó la sala dos cosas. Uno fue que Paola Vega envió un oficio diciendo cuáles mociones iba a retirar. Y la presidencia, cuando anunció cuáles se retiraron, no mencionó una en específico, que fue la moción de la discordia. Pero la sala dice, pero es que aquí está el oficio de doña Paola con su sello que tiene esta moción por retirada. Y en todo caso, ella no advirtió eso en la sesión de plenario. Okay. Y entonces la tesis de la sala es que si usted no advierte un vicio de procedimiento, porque naturalmente no someter a votación una moción que estaba presentada es un vicio grave. Y ellos lo dicen, si estuviese efectivamente ocurrido es un vicio y si el proyecto se cae. Pero está el oficio de Paola con su sello donde retira esa moción y además ella no advirtió que esa moción no se sometió a votación en el momento en el que debía. Y nunca lo hizo, sino hasta que se reclamó en la sala. Claro, la sala dice, si usted no lo reclama en el plenario o en el lugar donde ocurre la falta, no puede luego venir a reclamarlo aquí. La sala está previendo que no lleguen diputados a hacer esto. Digamos, a buscar fallos. A buscar fallos y no alertarlos en el plenario para dar chance que se corrijan y a sabiendas de que se dio el fallo, ir a reclamar a la sala para que se caiga después el proyecto. Ahora. Tiene mucho sentido, digamos. Sí, por supuesto. Pero nuestro Senado sigue siendo muy, muy ejemplar. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto, por ejemplo, me lo pregunto ahora yo, porque todavía sigue sin llegar el voto sobre el tema del patrocinio de licor en el deporte y lo de la inconstitucionalidad de la dispensa de trámite de proyectos ya dictaminados? Bueno, yo creo que eso es un vicio de procedimiento. Yo creo que aquí la sala se abrió la puerta para esa salida. Y es, si nadie lo advierte, y después no lo puede alegar. Exacto. Ahora, el tema es que aquí no es, o sea, la Contraloría, por ejemplo, que es la que está impugnando la condonación de deudas a pequeños y medianos productores, que es un proyecto que fue dispensado a trámite no por unanimidad. Y la Contraloría no tiene cómo advertir, no es su responsabilidad advertir un fallo de procedimiento de ese tipo. Ahora, aquí ¿Qué ocurrirá con eso? El problema está en, porque esto es para la consulta. Y cuando se presente la acción de inconstitucionalidad una vez aprobado el proyecto, llega un ciudadano y reclama que ese proyecto tenía un vicio de procedimiento. ¿Qué va a hacer la sala? Sí, tenía un vicio de procedimiento, pero ningún diputado alertó, entonces no hay un vicio de procedimiento. Ellos lo convalidan, exacto. O como hace la Contraloría o cualquier otro ente que quiera reclamar un vicio de procedimiento. Recordemos que... En nuestro caso, a ver recordemos que es una ley, pero se hace extensivo a los acuerdos. Recordemos, por ejemplo, que la ley del famoso premio Claudia Paul fue anulada por un vicio de procedimiento. Y fue anulada retroactivamente. Y lo único que no se anuló fueron los beneficios que recibieron las personas hasta el momento en buena fe, que nunca, o sea, no voy a hablar de la buena fe de estas personas, pero la sala dice... Eso es una coletilla. Eso es una coletilla. Pero en ese caso esa ley se eliminó por un vicio de procedimiento que nadie advirtió. Entonces, ¿cómo va a operar esto más allá de las consultas? Porque esto tiene sentido para las consultas, pero ¿y para las acciones de inconstitucionalidad? Porque luego puedes presentar la acción de inconstitucionalidad a título propio. ¿Sí? Porque no necesitas un asunto previo para alegar para presentar una acción de inconstitucionalidad por violaciones al procedimiento legislativo. Exacto. O sea, la propia ley de la jurisdicción te dice que si hay un vicio, vos como ciudadano podés estás legitimado. O sea, no Cuando uno presenta una acción de inconstitucionalidad, le necesita un asunto pendiente de resolverse para poder presentar la acción. Y uno tiene que decir, antes de que ese asunto se resuelva, esto no puede resolverse porque la norma que se va a aplicar es inconstitucional. Ese es el asunto base. Entonces, eso es lo que usted necesita para meter la acción de inconstitucionalidad. No hace falta el asunto base cuando se trata de violaciones al procedimiento parlamentario. Entonces, un diputado no lo puede hacer en una consulta, pero sí, la duda que tenemos ahora es absolutamente razonable. Puede hacerlo un ciudadano a pie, puede hacerlo un diputado, una persona puede que en ese hacerlo momento... otra institución. A ver, no, puede hacerlo en ese momento un diputado, pero a título personal. Correcto. Y ahí sí ya no le cabería Porque al final, ¿de qué es más grave? ¿Que se anule ya la ley vigente? ¿O que se anule cuando todavía es un procedimiento legislativo y puede subsanarse? Sí, yo creo que la sala va a tener que echar para atrás con esto, con esta interpretación. Es que le encontramos ramificaciones peligrosas rapidísimo. El problema es un problema de la humanidad, es que echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, pasemos al siguiente tema.
se discutió en la Comisión de Derechos Humanos un proyecto de Paola Vega, si no me equivoco, Yes. que buscaba la legalización de la eutanasia. Era el 21-383, Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia. 5-1 se rechazó. El único diputado que votó a favor de esto fue Enrique Sánchez, que preside esa comisión, si no me equivoco. Correcto. Y el tema aquí, más allá de las posiciones que uno tenga o no sobre la eutanasia propiamente, es la incapacidad de la Asamblea Legislativa de discutir o de tan siquiera discutir estos temas. El proyecto tuvo 750 mociones que presentó la diputada Nidia. Me siento en el centro del plenario Céspedes, porque claramente sin ninguna intención de que esto se pueda conocer. Eso es el fondo del asunto, que esto ni siquiera se hable de este tema en el plenario legislativo. Sería una pena que alguien le meta 750 mociones a su proyecto sobre fetos. Y es que yo esperaría que... No, yo no esperaría que le respondan con la misma. Yo esperaría yo sí esperaría que le respondan con la misma. Que la próxima asamblea sea mejor que esta, pero eso es tal vez pedirle mucho a la vida. La señora metió las mociones porque dice que ella está en contra de la eutanasia porque se prestaría para homicidios, para negocios y muchas cosas más. Date cuenta. La realidad de este proyecto es que la crítica a la comisión, digamos, y en la asamblea en general, es porque el proyecto nunca avanzó. A pesar de que fue presentado desde el 1 de mayo del 2019, y llegó la fecha de dictaminarse, pasaron más de 2 años, no tenía informe de servicios técnicos. Vamos a ver, yo no entiendo qué está pasando con servicios técnicos en esta asamblea. Y ya lo dijo Ayales. Y especialmente después de la reforma del reglamento. Porque en la anterior asamblea y antes de este reglamento, todos los proyectos, se movieran o no, tenían informes de servicios técnicos. Ahora prácticamente los diputados tienen que estar viendo en la comisión, tienen que aprobar una moción para pedir el informe de servicios técnicos. ¿Recorte personal? La asamblea hizo un programa de movilidad laboral y está la norma que prohíbe llenar plazas vacantes, pero se la exceptuaron para ellos. No, eso fue solo para asesores. Habría que ver. El tema es que el proyecto no tenía informe de servicios técnicos, no se le metieron audiencias presenciales, no se hicieron todas las consultas escritas que se necesitaban hacer, y no se le asignó una subcomisión para que fuera estudiado. Básicamente el proyecto se asignó a la comisión y hasta ahí llegó. Y pasaron los 80 días hábiles que se tiene para dictaminar. 160. Creo que ni siquiera fue prorrogado, porque no vale la pena. En 80 días hábiles no ibas a tratar un tema de este índole. En 160 tal vez, pero en 80 lo dudo. Pues llegó el momento y la conclusión fue que todos iban a retirar las mociones porque el proyecto no tenía viabilidad y tenía que archivarse. Y así fue. Y dado que no pasó nada más extraordinario en la semana que haga a ningún otro diputado ser merecedor del título de diputado de la semana, y por ser el único que lo votó a favor, pues el título de diputado de la semana se va para Enrique Sánchez por su voto a favor del proyecto que terminó archivado. Muchas gracias por tratar de defender que los derechos humanos avancen en este país y no retrocedan, que creo que es hacia donde vamos. Así es. Pero bueno, el miércoles de esta semana la asamblea se dedicó a conocer el informe que ya había conocido sobre el tema de las plantas de asfalto del MOP, que como ustedes sabrán se hizo una inversión importante en ellas y iniciado este gobierno se engavetaron, básicamente se dejaron de utilizar las plantas de asfalto. Se mandaron a cerrar. A ver, esto es un proyecto país, digamos, que venía iniciado desde la administración de Óscar Arias, la siguió Laura Chinchilla, la siguió Guillermo Solís y la cerró el gobierno de Carlos Alvarado, específicamente cuando Rodolfo Méndez Mata asumió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Había plantas de asfalto en Cañas de Guanacaste, en Santo Domingo Heredia, en Siquirres de Limón y Buenos Aires de Punta Arenas. 4. Poner en marcha las 4 plantas costaba casi 10,000 millones de colones. De hecho, la última la inauguró Luis Guillermo Solís en sus últimos días de gobierno. Y
nunca produjo ni un gramo de asfalto. Entonces, después salió la orden de cerrarlas y se armó una investigación legislativa de por qué se estaban cerrándose las plantas. Con justa razón. Sí, no todas las investigaciones legislativas son con justa razón. Esta sí lo era. Por supuesto. Y esta sí dio resultados, digamos. A ver, no resultados de que ya están reabiertas las plantas y ya no estamos gastando miles de millones en pagarle al sector privado para que ciertas empresas den asfalto de mala calidad, cochinilla. Pero bueno, lo que quedó en evidencia con este informe fue que el ministro Rodolfo Méndez Mata le mintió reiteradamente a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que estaban investigando este tema. Don Gustavo Viales hizo un resumen bastante bueno de todas las contradicciones y mentiras que don Rodolfo pronunció sobre este tema. Correcto. Vean, al punto de que esto es tan injustificable e insalvable y no hay forma de que don Rodolfo quede bien parado de todas las mentiras que dijo, que el Partido de Acción Ciudadana en pleno votó a favor del informe en el plenario. No hay otra forma. A ver, ¿y qué es lo que dice Viales? Viales dice, el ministro dijo que no habían criterios técnicos, pero en un oficio indicó que sí habían. A ver, que no había oficios técnicos para haber construido las plantas en un primer lugar. Exacto, y que sí existían esos criterios técnicos. Además, dijo que le dijo a la prensa que la mezcla era más cara, pero después por escrito le dijo a los diputados que en realidad era más barata hacerla que comprársela a la empresa privada. Dijo que él le preguntó que por qué no había entrado a operar la planta de Buenos Aires específicamente, y que él dijo que estaba esperando un informe de la NAME. Eso era un informe que nunca había pedido y que no se estaba esperando. Además dijo que cuando él llegó como ministro ya estaba dada la orden de cierre, y después todos los exministros dijeron no, eso no fue así, la decisión fue de ellos. Además que no tenía ningún sentido. Guillermo Solís inauguró la planta de Buenos Aires en sus últimos días de gobierno. Exacto. O sea, imagínate, inaugurar la planta y dio una orden de cierre. No tiene ningún sentido. Exacto. Y cierra Viales con que hay una contradicción enorme entre lo que el ministro le ha mentido, no solo a la comisión, sino a la ciudadanía. Y lo que yo no entiendo es cómo aprueban este informe de manera unánime y no hay todavía una moción de censura en contra de este señor. Sí, a ver, si esto hubiese sido una comisión especial investigadora, a este señor va preso por perjurio, por mentirle a la asamblea. Por mentirle a la comisión. Y en segundo lugar, las recomendaciones son políticamente son súper A ver, yo no sé si es que esto, cuando salió no había estallado cochinilla, o qué carajos, y entonces querían proteger a don Rodolfo a pesar de todo lo que había mentido. Yo sigo sin entender cómo no lo han censurado con todo lo que se ha conocido en los últimos 6 meses. Lo que hace esto es mandar el informe al Ministerio Público. Que ya lo tiene, que probablemente está dentro de sus temas de investigación. Que ya sabemos lo que don Carlos Ricardo Benavides, recordemos lo que habíamos hablado en un podcast anterior, lo que don Carlos Ricardo Benavides decía que pasaba cuando uno mandaba informes legislativos al Ministerio Público, nada. No es lo mismo la investigación política que la investigación judicial. El tema es que es eso, lo mandan a la fiscalía y ya, ¿y qué? Y le piden a la Contraloría que reabra una investigación sobre el tema que había archivado prematuramente meses antes de que estallara este escándalo. Exacto. En fin, por lo menos se pudieron poner de acuerdo en la asamblea para aprobar el informe. Ojalá se pusieran de acuerdo para aprobar esa moción de censura que tengo como... ¿Cuánto es? 2 meses pidiendo que censuren a este señor. Yo el caso Cochinilla, estás de necio. Es que es un descaro. Pero bueno. Siguiendo, pasemos al siguiente tema. El presupuesto 2022. ¿Qué ha pasado? Bueno, han habido múltiples y muchas quejas. Múltiples jerarcas transitando por la Comisión de Asuntos Hacendarios a defender su presupuesto. El resumen de todos es: la plata que se nos está asignando nos permite sobrevivir, pero no es, todo lo que necesitamos, y en algunos casos no es todo lo que se nos debería asignar. Casos especiales que vamos a comentar ahora. Bueno, el Bambi le pidió en un oficio expresamente a la Asamblea Legislativa que eche para atrás el recorte que le está haciendo el Ministerio de Hacienda. O sea, esto es el Ejecutivo pidiéndole a la Asamblea que le pase por encima al Ejecutivo. En resumidas cuentas. ¿Cuál es el problema? Bueno, el Bambi son hechos
dados. Le han, en los últimos años, hecho recortes consecutivos que no les permiten realizar la cantidad de programas que les gustaría hacer. Recordemos, en el caso de este año, desde junio dejaron de recibir nuevas solicitudes para programas de vivienda de interés social. Y lo que el Bambi dice es, si ustedes no nos devuelven esta plata, vamos a seguir con las ventanillas de recepción de solicitudes de bono de vivienda cerradas. Correcto. ¿Por qué? Y esto es importante. Este caso, al igual que sucede con el INEC, estamos hablando de recursos. A ver, el presupuesto, todos sabemos que la mitad se financia con deuda. Estos recursos de los que estamos hablando aquí en específico no se financian con deuda porque son destinos específicos. El problema es que la regla fiscal en el escenario que estamos le permite al Ministerio de Hacienda no girar todos los destinos específicos que la ley lo obliga a girar. Le da una exoneración a esa ley básicamente y gira lo que considere que puede girar. Una cláusula de escape. Es una cláusula de escape para el Ejecutivo en este caso. Para el Ministro de Hacienda. Para reducción del gasto. El problema es que cuando estamos hablando de vivienda de interés social y el Bambi se vuelve un tema sensible. Es lo que decía José María. Nos habían prometido que no se iba a sacrificar la inversión social cuando se tuviese que hacer recorte presupuestario. Y bueno, ya estamos viendo recortes al Bambi, recortes al presupuesto de seguridad, recortes al... ¿cuál más? Al Ministerio de Educación Pública, que fue el otro que llegó a quejarse, porque dice, la ministra sí fue tajante con su equipo y dijo, aquí nos faltan como 200,000 millones de colones para cerrar el año. Vamos a tener que cerrar o no va a alcanzar la plata ni para comedores, ni para becas, ni para transporte. Recortaron presupuesto en infraestructura por 15,000 millones. Salió también hace poco que el MEP les habían dado la orden a las juntas de educación de que no hicieran remodelaciones, de que no hicieran mantenimiento porque había que recortar gastos. Se hizo un escándalo porque muchos centros educativos están con orden sanitaria y tienen que arreglarse. Ya echaron para atrás con la directriz. El tema es que ya se están viendo los efectos del último escenario de la regla fiscal. Y lo delicado de todo esto, para que pongamos las cosas en su justa proporción, es que recordemos que el techo de crecimiento que pone la regla fiscal es sobre todo el presupuesto. O sea, algunas instituciones pueden tener crecimientos porcentuales de su presupuesto por encima del porcentaje de lo que crece la regla fiscal porque es un porcentaje que se aplica globalizado. El problema es el siguiente: de lo que ya creció el presupuesto, el margen que queda no alcanza ni para cubrir lo del MEP ni para cubrir lo del Bambi. No, lo del Bambi sí entra. Lo del Bambi sí entra. Seguramente entre, pero o sea, lo del MEP no alcanza. A ver, el MEP lo que está pidiendo el Bambi es como el 10% de lo que pide el MEP. Correcto. O sea, son 200,000 millones de colones. Entonces, si se le dieran los 200,000 millones de colones al MEP, habría que ver qué institución se cierra. Sí. Porque no alcanza la plata. A ver, esto no va a ser posible presupuestar todo lo que las instituciones necesitan sin violar la regla fiscal. Bueno, recordemos además que el MEP ya tiene cláusula de escape porque el gobierno la exoneró de la regla fiscal para el 2021. Y aún así. Ahora, ¿de cuánto estaba hablando el Bambi? Bueno, el Bambi decía que en estos 3 años los recursos que han dejado de recibir representan aproximadamente unas 6,200 viviendas que se dejaron de hacer o se dejarían de hacer porque incluye el recorte del próximo año y aproximadamente unos 23,700 puestos de trabajo que se dejaron de generar, se dejarían de generar para una parte del próximo año. Sería interesante saber cuánto es la proporción de la caída en el sector construcción que se ha tenido en los últimos años. Responsable de esto. Es responsable de la menos cantidad de bonos de vivienda que se otorgan. Habrá que preguntarle a la Cámara de Construcciones. O al Banco Central. Sí, y otro dato para ponerlo en proporción es que el recorte que se le está haciendo al Bambi para el otro año de 26,677 millones equivale al 25% de su presupuesto. Es que le están quitando una cuarta parte, es demasiado. Y de nuevo estás golpeando el gasto en la inversión social. Correcto. Bonos de vivienda, becas, transporte de estudiantes, comedores escolares. ¿Qué hacemos? El otro que saltó esta semana fue el Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Quién? Espérate, no terminamos con el Bambi todavía porque lo mencionaste y no lo dijiste completo. Es que el Bambi no es deuda, tiene los ingresos.
Y el Bambi, de hecho, la carta que le manda a la Asamblea dice, es que este recorte es injustificado porque la plata está. A pesar de que el PIB cayó en el año 2020, para el 2021 se está recuperando y va a crecer aún más de lo que se esperaba, según las proyecciones del Banco Central. Entonces no hay justificante para este recorte. O sea, Hacienda va a captar la plata, pero no se la va a dar el Bambi. Sí, lo que va a hacer es usarla para pagar deuda o pagar otros gastos y endeudarse menos para cubrir el gasto, su propio gasto operativo. Así es. ¿Quién está en una situación similar? Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que anunció el día de ayer que el censo que debía realizarse este 2021 y se había postergado para junio del 2022, no se va a realizar en junio del 2022 porque siguen sin recibir la autorización que requieren de Hacienda para poder incluir este gasto operativo. La ley del INEC, y recordemos, no es la ley del INEC, es la ley del Sistema Nacional de Estadística, me parece que es el nombre completo, que se aprobó en medio de la Agenda OCDE. La agenda OCDE, porque era una de las cosas que la OCDE pedía, señala que el INEC puede guardar su superávit y utilizarlos para la realización del censo nacional. Sin embargo, el límite de crecimiento de la regla fiscal, porque como el INEC no realiza el censo todos los años, su gasto cuando tiene el censo es mucho más grande que cuando no lo tiene. Porque tiene que literalmente encuestar todo el país. Exacto. A pesar de que estaba viendo que hay gente que dice que el INEC podría ser más eficiente y utilizar otras formas de encuestar y ser, digamos, y reducir el costo. Aún así, ellos tienen la plata para hacer este censo, pero el límite de crecimiento que les impone Hacienda no les permite hacerlo. Ellos quieren que sea un proyecto específico porque además si lo hacen este año no significa que el año siguiente van a requerir la misma cantidad de dinero, pero bueno, no hay forma. Hacienda salió a intentar defenderse diciendo que desde hace meses le advirtió al INEC que requería una ley especial para que no se le aplicara la regla fiscal en este sentido a ellos. El INEC dice, es que a mí la regla fiscal no tengo problema con eso en mi operación cotidiana, pero necesito aplicar, o sea, necesito poder hacer estos proyectos específicos, que además es una obligación de ley, porque justamente es la ley del Sistema de Estadística Nacional dice que el censo tiene un plazo máximo de 10 años, o sea, cada 10 años debe realizarse y el último se hizo en 2011. Y el otro punto es... digamos, en la respuesta que da Hacienda de que nosotros hace meses avisamos es, ok, si esto es algo que vos sabías y en tu supuesto, yo no comparto el supuesto de que se requiere una ley para autorizar al INEC a hacer el censo de esta forma. A ver, de hecho no deberíamos estar en problemas con temas de aplicación de regla fiscal por la literalidad del 9635, pero eso es otro tema. Claro, porque podrían aplicar el escape de que estamos en emergencia nacional. El problema es el reglamento que dejó promulgado la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, y que este ministro no ha cambiado. Porque la ley 9635 dice que si hay una emergencia nacional, pues esa es la cláusula y que demanda cierta cantidad de recursos para atenderse, pues hay cláusulas, la regla fiscal no aplica. Pero no es que dice que no aplica para ciertas instituciones, no aplica en general, para nadie. Pero no, por reglamento pusieron que no solo va a ser para las instituciones que lo meriten. Pues entonces ahí está la limitante. Y en todo caso, el censo nacional, para mí, entra dentro de lo que estaría dentro de esa excepción, porque necesitas esta información para el proceso de reconstrucción de la economía posterior a la crisis, a la pandemia. Entonces, incluso la realización del censo, bajo la definición restrictiva que tienen ahora, entraría para una excepción de la regla fiscal. Pero bueno, Hacienda se ciñe en que se necesita una ley y que le dijo eso al INEC, pero yo te digo, o sea, si sos el Poder Ejecutivo y sabes desde hace meses que necesitas una ley, ¿por qué no la propusiste cuando tenías controlada la agenda legislativa por 8 meses? ¿Por qué se lo decís al INEC? ¿Por qué le decís al INEC que se necesita una ley? ¿Por qué no vas y presentas el proyecto? El INEC no puede presentar proyectos. El INEC no es parte de la Asamblea Legislativa, número 1. El INEC no puede presentar proyectos porque no tiene un ministro rector que le firme el proyecto para entregarlo a la Asamblea. Entregarlo con el presidente. Entonces, ¿por qué le decís eso al INEC? No es al INEC. Tenés que decírselo a los diputados. Tenés que presentar un proyecto. O sea, es que esto es una cuestión de prioridades. Si yo soy el Poder Ejecutivo y yo, dentro de mi lógica, que de nuevo yo no comparto que sea necesario,
Pero si yo creo firmemente que se necesita una ley para realizar el censo 2022, ¿cómo es que no decís esto es una prioridad y hay que presentar esta ley para realizar el censo 2022? Pero para mandar presupuestos extraordinarios, pues seguir pagando salarios en Habdeba, ahí sí no te tiembla la mano, ¿verdad? Ahí Bueno. sí presentás sin ningún problema un Ahí sí presupuesto ponen la extraordinario. firma, ahí sí ponen la firma, don Elian Villegas, qué bonito. Pero... No, está terrible este país. En fin, no habrá censo. ¿No habrá censo? ¿No habrá vivienda social? No habrá censo, no habrá vivienda social, no habrá transporte estudiantil, no habrá becas estudiantiles, no habrá nada. En fin, temo por las consecuencias de que no tengamos estadísticas de población, bueno, por todo lo que el censo. Por supuesto. Es que el censo no es solo cuánta gente vive aquí. Las estadísticas El censo es del muchas INEC cosas son más. las que se utilizan para calcular cuántas vacunas necesitamos. Exacto, ¿Y qué porcentaje de la población está vacunada? exacto. Sí, Y no tenemos ese dato actualizado. vea, voy a irme al extremo del absurdo y a riesgo de ser temerario y de que esto sea incorrecto. Pero recuerdo muy bien, por ejemplo, que Venezuela perdió ciertas ayudas internacionales precisamente porque no hacía actualizaciones de estadísticas, ni macroeconómicas, Es ni que poblacionales. la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la información que nosotros damos a distintos organismos internacionales para actualizar el Estado país, pasa por proyecciones que el INEC en parte hace en base al censo y son datos que ahorita están desactualizados. Así es. Sí. Y esto afecta también, ahora que vamos a tener elecciones, afecta a las encuestas. Afecta la distribución de la Asamblea Legislativa. Como no hubo un censo, el Tribunal Supremo no pudo hacer un recálculo de cuántos diputados eran por provincia. También lo de las encuestas, porque no, ya, o sea, estaríamos en el riesgo Toda de que las encuesta se basa estén subrepresentadas. Porque toda encuesta se basa en los datos del censo. Uh-huh. Pero sí. Pasemos de un descaro a otro. En la comisión Cochinilla, UNOPS se negó a presentarse. ¿Pero cómo? Es lo que digo yo. No, a ver, yo entiendo. No, yo no entiendo. Yo entiendo que ellos pueden hacerlo porque la ley se los permite. Las agencias internacionales tienen cierta inmunidad que les permiten estas cosas. Pero justamente por eso es la razón por la cual usted no las pone a hacer obra pública. Por esas inmunidades y esas prerrogativas que tienen y que en algunos casos se dan, como el no pago de cargas sociales. En fin. O sea, terrible. O sea, ¿quién trajo UNOPS aquí a este país a ponerlo a construir obra pública? ¿Fue el Guillermo? Ya te digo, ya te confirmo el dato. Bueno, ha sido los gobiernos PAC donde esta cosa ha tenido más atención mediática. El tema es que es un desastre. A ver, por ahorrarnos... en primer lugar, porque no deberíamos ver esto por una óptica de ahorro de gastos, por no pagarle cargas sociales a la caja. Si no le pagas las cargas sociales a la caja, los que estamos cotizando a la caja terminamos pagando eso porque nos suben las cuotas por subsidiar a gente que está trabajando sin el seguro. Desde el 2014. Fue el gobierno de Guillermo. Fue Luis Guillermo Solís. No pagan la caja y se niegan a ir a la Asamblea Legislativa. Don Pablo Heriberto decía, sí, pero es que aquí no los estamos juzgando judicialmente ni nada, es para que nos den información para ver cómo evitamos que lo que pasó con Cochinilla vuelva a pasar. Ahora, el otro día lo peor, no, es que, espérate, es que el descaro no termina ahí, porque UNOPS ni siquiera le dijo a la Asamblea que no iba a ir directamente. Le avisó UNOPS le mandó una nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo, dígale a los diputados que no voy a ir. Así fue la cosa. Sí. Avíseles, por favor, que no voy a llegar. Los dioses del Olimpo no podían ni siquiera comunicarse con la Asamblea Legislativa para decirle no vamos a ir, ¿no? Correcto. Con la Cancillería. Desde el 2014 lo que no tengo claridad es... ¿Por qué? No, ¿en qué fecha? Porque esto puede ser de resabios del gobierno de la hora o iniciativas del gobierno de Luis Guillermo, una de las dos. El tema es por qué. Creo que es Luis Guillermo. Creo que fue por ahí por donde se metió. No, yo no sé. ¿Por qué metimos a UNOPS a hacer obra pública? Terrible. Bueno, y en la nota que mandaron dijeron, nosotros ya estamos investigando lo de garantías sociales, cuando tengamos el informe lo vamos a publicar en el sitio web de la ONU sobre Costa Rica. Nada más que agregar. No, es que es un descaro. Por supuesto. Hay algo más iba a decir y se me olvidó, pero ok. No buena mentira. No. La otra congoja al día de la semana, que diga. Dale. María José Corrales, jefa del PLN, ¿qué le está pasando?
Eso tiene que ver con presupuesto y con empleo público. Aunque el voto de empleo público llegó el lunes, parece que no había tanta premura por verlo inmediatamente, al punto de que leyó hasta el jueves. El miércoles se sometió a votación una moción para hacer una sesión extraordinaria el jueves para leer el voto, leer el por tanto del voto sobre empleo público, tramitar presupuesto, el sexto o octavo presupuesto extraordinario, ya no sé cuántos son. Sexto. Vamos, el sexto. Séptimo. El octavo sigue en comisión. El séptimo es plata para el MOP, el octavo es el de Habdeo. Ok, sí, entonces el octavo sigue en comisión. El sexto presupuesto extraordinario, que ya está en plenario, y un benemeritazgo al padre de San Carlos, que ahorita se me escapa el nombre. Más el proyecto de generación distribuida. ¿Qué ocurrió? Que el PAC votó en contra de la moción de sesiones extraordinarias que requiere 38 votos. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, el gobierno en general y por ende la fracción del PAC está en contra de la redacción actual del proyecto sobre generación distribuida. No se ha alcanzado ningún consenso entre el ICE, los generadores y los diputados y todos los sectores. Entonces el PAC dijo, si ese proyecto está en agenda, yo no voto la moción. Está en su derecho. Están en su derecho. Son minoría, son 10 diputados, la oposición tiene 47, pueden perfectamente pasarle como encima, como cuando lo hicieron con el tema de Otón Solís y el Fondo Monetario y la OCDE. Pero bueno, en la primera votación, como había diputados ausentes, pues no se alcanzaron los 38 y se rechazó. Se levanta la jefa del PLN y empieza a reclamarle al PAC que es que del gobierno tan urgido, los presupuestos extraordinarios y hay que se avanzara con la ley de empleo público, pero no aprobaba la moción para ver los dos temas. Entonces yo escuchaba eso en vivo y yo decía, pero yo no puedo creer de que esta doña María José, ya en 40 meses de trabajo en la Asamblea, pues no sepa cómo se hace el orden del día del plenario. Que no sepa que los presupuestos extraordinarios siempre van a estar de primeros en el orden del día, en la segunda parte. No hace falta ninguna modificación de agenda para eso. Ni para que el presupuesto esté de primero, ni que para que leer el por tanto de una consulta constitucional, sin importar el tema, esté de primero. Sí, o sea, son cosas automáticas. De hecho, aunque el presupuesto extraordinario o el presupuesto nacional esté en primer debate, va a estar por encima, va a estar de primero que los segundos debates, que es lo primero que se ve en la segunda parte de la sesión. Así se hace el orden. O sea, primer debate, presupuesto, aunque sí es que está en primer debate. Y si no están en primer debate, está en segundo, es segundo debate, exclusivo presupuesto, segundo debate, el resto de proyectos y primeros debates. Así es como se hace. Y en la primera parte, tampoco se necesita una moción para entrar a ver los votos de la sala, porque eso siempre va a estar en los primeros puntos de la agenda de plenario. De hecho, está antes del control político. Ahora, ¿vos qué esperás de una diputada que pide permiso a la Asamblea Legislativa para que le paguen ese día para ir a la presentación de su candidato presidencial y ausentarse del plenario cuando se está leyendo el por tanto, el tan importante por tanto de empleo público? Tanto berreó que estaba, por lo visto era puro berreo, porque no fue, estaba ausente. Exacto, y además como jefe de fracción, ella se firma sus propias justificaciones, no ocupa a nadie más. Ella solita dice, estoy ocupada en asuntos atinentes a mi cargo. Esto lo publicó Oscar Ulloa en su Twitter, le quemó el permiso pagado para ir a ver las vicepresidencias de Figueres a la jefa de fracción. Luego salieron las fotos, de ahí seguí un tweet criticando precisamente yo como mi madre. Tanto que estabas hablando de que urgía ver el tema y te ausentas con pago. Como diputado tenés libertad de hacer eso porque es tu partido y no seas tan descarado. Sos la jefe de fracción. O sea, tenés la libertad de hacerlo, pero no seas tan descarado de pedir que te paguen el día. Y sé consecuente, o sea, si estás diciendo tenemos que hacer un extraordinario este día para ver esto, tenés que estar ahí. Exacto. Yo creo que ya es hora de que los diputados tengan el mismo nivel de prohibición de proselitismo electoral y toda la carajada que tienen el resto de funcionarios públicos. A ver, si hay patadas, hay para todos. A ver, yo creo en realidad que la prohibición de beligerancia que tienen los altos jerarcas, principalmente el Ejecutivo, es una estupidez y debería ser eliminada, porque no tiene absolutamente ningún sentido que vos quedas electo por un partido y de repente a partir del 8 de mayo te ponen la cinta presidencial y sos apolítico y no tenés afinidad política con nadie. Eso, digamos, son resabios de la guerra, así de sencillo.
que ya deben ser superados. Como en muchos otros países, Y el presidente esto llega... solo alimenta después a los políticos. Cuando el presidente hace algún comentario incendiario sobre cómo Liberación perdió la vocación de gobernar, van todos corriendo a llorarle al Tribunal Supremo de Elecciones. Vea, señor Tribunal, el Beligerancia. presidente está siendo beligerante. Exacto, entonces eso hay que eliminarlo por Ya, completo, ya y sabe. el presidente no debería tener beligerancia porque el presidente llega y solo puede llegar en este país a través de un partido político. Pero bueno, entonces, quitemos la beligerancia. Pero a ver, Pero pero lo es que no sí... deberían poder hacer eso. Lo hizo que María sí, José. lo que sí es importante es lo que originalmente había dicho la presidenta Silvia Hernández, de que ella iba a ser muy estricta con los permisos que se dieron. Ah, no, pero resulta que acontece que la señora aclaró en un hilo de Twitter, en un hilo de discusión que se armó en mi tweet, pues precisamente donde le decían eso, y pero doña Silvia no dijo que iba a ser estricta con los permisos para hacer campaña, dijo, yo solo dije eso para los candidatos presidenciales. ¡Qué bonito! ¿Ah? Exacto, Qué hermoso. bonito. Ahora, Entonces, este los es que un va- tema... Los que van a salir rascando porque aquí- son, únicamente son Eduardo Cruxen, No. Wilmer Ramos, Xiomara, Xiomara Rodríguez, que es la candidata a vicepresidenta por vicepresidenta, Restauración, Shirley Shirley, Díaz, candidata a vicepresidenta con Sergio Mena, y Walter Muñoz. Walter Muñoz, Drago Dolanescu, ¿no? Porque Walter no es Muñoz, candidato a y nada. está pendiente confirmarse si Villalta José va a María ser o Villalta. no el candidato del Frente Amplio. Ahora, Entonces, claramente son los únicos. ellos no son los únicos que hacen actividades políticas. No, a ver, la asamblea, y usan recursos de la asamblea para hacer Para cosas. eso tienen desde el viernes libre. Que aprueben la moción de doña Aida y que sesionen jueves en la mañana. Se los agradeceré mucho, yo también. Y tienen fin de semana largo para hacer sus actividades políticas. Se los agradeceré mucho si pasan la sesión de plenario el jueves en la mañana. Pero bueno, que no sea que entonces haya prohibición de beligerancia para todos. Pero que les aplique las reglas de que sos funcionario público, no puedes estar usando. el No, es tiempo muy de tu sencillo. cargo. Si estás en una actividad, no está justificada tu ausencia y no se te paga la dieta no, y punto. exacto. Esa dieta, María José, no se le debería pagar. Si tuviera decencia, no la cobraría. Es que pedir decencia a veces es pedir mucho en Cuesta Moras. No, pero Pasemos al siguiente es que- tema. es que el descaro no termina ahí. Porque como le compartieron las fotos de ella en el evento, luego compartió una, porque se devolvió después ya al plenario a ir a votar mociones. Entonces publicó una foto ahí a las 4 de la Ya tarde. llegué. Sí, ya llegué. Hubiera publicado esta foto también. Qué bonito. Es puro Qué Pedro descaro, Muñoz ¿eh? que siempre llega, firma y jala. Sí, que es. Para eso es que nosotros llevamos registro de asistencia a sesiones y a votaciones, porque no siempre los diputados que llegan a todas las sesiones están en todas las votaciones. Pues para terminar ya el tema, Termina el tema. citaron a varios diputados de la oposición que estaban quién sabe dónde carajos. Porque esos, precisamente, son de esos diputados que llegan, los ponen a presentes y se van a su oficina o se van al cafetín o se van a quién sabe dónde y después no participan en ninguna votación. Los llamaron, reunieron los 38 votos y aprobaron la extraordinaria el jueves, que al final se hizo. Entonces, Con otro procedimiento, digamos, con otra mala práctica de parte de Silvia, que fue abrir puertas en medio de votaciones, justamente para dejar que entraran 3. tan simple, es que cuando es para conseguir algo que ella sí quiere, pues todo se vale. Ok. 2 temas varios para terminar, finalizar rápidamente, porque ya nos hemos extendido casi 1 hora. Generación distribuida. ¿Cuál es la polémica con este proyecto? Es muy sencillo. Hay un sector privado interesado en que se les permita colocar paneles solares, hay que decirlo abiertamente, en tanta casa y empresa como sea posible, con el cuento de energía limpia y autogestionada por las personas. Me da risa que lo dicen con el pretexto de es que es para llevarle electricidad al 5% de la gente, de las casas que todavía no tienen electricidad. ¿Vos crees que esa casa que no tiene electricidad tiene plata para pagar un panel solar? Exacto. Está descarado, no seas cínico, no seas mentiroso. Ahora, ¿cuál es digamos, por qué uno podría, no es que uno esté en contra de los paneles solares como tal o de la energía limpia, es que en un país como Costa Rica no tiene absolutamente ningún sentido este tipo de iniciativas porque nuestra energía que llega a nuestras casas y empresas ya es de por sí energía que se produce limpia. No es como en Alemania donde si vos pones un panel solar estás reduciendo el consumo de energía Por recursos fósiles. o por gas, digamos, y reduciendo la dependencia de Alemania con Rusia al generar tu propia electricidad, sino que lo único que estás haciendo aquí es pasar de una energía limpia, pública y compartida a una energía pública privada que solo te beneficia a vos. Ahora, ¿cuál es el problema con el proyecto? Que esto es como con la caja. El ICE era como con la caja. Entonces, de reducir la cantidad de clientes que tiene el ICE, disminuir el modelo solidario que tenemos
Y entonces los que se queden en el sistema ahora tienen que cubrir los gastos. Hay igual cifra de gasto, pero entre menos gente por repartir. Peor aún, porque no hay igual cifra de gasto, el gasto te aumenta, porque el proyecto además establece que el ICE va a tener que comprarle los excedentes a todas estas empresas productoras. Y ahí está el meollo del asunto. Ahí es donde está, porque entonces no solo te reduce el margen de gente que está pagándole electricidad al ICE, sino que además te aumenta los costos porque el ICE tiene que comprar esos excedentes. Que el ICE no necesita en este momento comprar la electricidad a los El privados. ICE tiene producción suficiente para cubrir las demandas del país y más. Ahora, un último punto en esta línea. ¿Cuál es el otro problema? Que ¿quiénes son los que pueden poner paneles solares a final de cuentas? Las personas de mayores ingresos y de mayores recursos. Que sí, haciendo la inversión de poner el panel solar, en el largo plazo van a pagar menos de lo que le pagan al ICE. El problema es que dejas a las personas de escasos recursos con tus excedentes que te los tienen que pagar a través del ICE y con una mayor carga porque los gastos del ICE en su mayoría... A ver, el ICE ocupa reformarse en muchas cosas y mejorar su estructura de precios y reducir la inercia institucional que tiene. Pero la solución no es sacando a la gente rica de pagar del ICE para que solo la gente pobre sea la que lo sostiene. Y por ponerlo muy feo, ese tema de que el ICE tenga que comprar los excedentes es el tema que Liberación Nacional considera innegociable. Claro, porque es que son las empresas que están detrás de ellos. Eso lo insinuó Paola Vega. No con nombres específicos de partidos, pero dijo que esta urgencia repentina. Claro, porque es que esto es un negocio. Es un negocio porque se necesita financiar una campaña electoral. Y esto hay que decirlo claramente. En Costa Rica, este no es un negocio para mejorar el medio ambiente. No mejoras absolutamente nada trasladando el gasto de una casa a sus paneles solares que venga directamente del ICE. Lo único que mejoras es para la persona que vende los paneles solares y para la persona que los pone y reduce su gasto mensual de electricidad. Son los únicos dos beneficiados. La sociedad como un todo no se va a ver beneficiada de este proyecto. Así son las cosas. Dicho y dicho. El último tema, vario, ya para cerrar, prometo no extenderme. El que se emociona esta vez fue no yo. No, es que cuando intento cerrar rápido me emociono. Pero bueno. El último tema es los expresidentes de la República, que no estoy seguro si todos firmaron o solo firmó Laura y Luis Guillermo, pero bueno. Laura y Luis Guillermo sabemos que son quienes impulsaron esto. Esto sí lo firma Figueres, pero el pronunciamiento para que no le den golpe de Estado al presidente en curso, eso no lo firma. Exacto. Propusieron a la Asamblea Legislativa que se le diera la ciudadanía de honor al nicaragüense radicado en Costa Rica, Sergio Ramírez, como un gesto simbólico de el apoyo a todas las personas que están siendo perseguidas por el régimen Ortega Murillo, pero también, y en la carta lo dicen expresamente, piden que se le dé la nacionalidad, porque a Sergio Ramírez ya se le levantó una orden de captura internacional. Esto nos llevó a hacer una revisión de la Constitución, porque yo voy a reconocer mi mea culpa aquí. Tenía entendido que la ciudadanía honorífica era únicamente una distinción simbólica sin ningún efecto jurídico sobre la persona. Sin ningún efecto jurídico y que además se otorgaba únicamente a personas ya fallecidas. Resulta que no. Si bien en el artículo 121 de la Constitución, donde dice que la Asamblea puede hacer esto, se da a entender, digamos, que no tiene ninguna relevancia práctica. En el inciso 6 del artículo 14 de la Constitución, dice que los costarricenses naturalizados serán aquellas personas a quienes la Asamblea otorgue la nacionalidad honorífica. Esto significa que en el caso de las personas vivas que hemos revisado, y no conozco ninguna ciudadanía honorífica que se haya dado en estas condiciones, pero bueno, si se da esta en específico, don Sergio Ramírez tendría automáticamente la nacionalidad costarricense y pasaría a ser un costarricense naturalizado de forma automática con la decisión de la Asamblea Legislativa. Y por ende no podría ser deportado a Nicaragua. Y por ende no podrías, no podría aplicarse. Que no es como que nuestro gobierno efectivamente le fuese a entregar a Sergio Ramírez a Nicaragua, ¿verdad? Pero por si las moscas, dado que ya viene un cambio de gobierno y este país es súper peculiar y no sabemos qué puede pasar,
pues mejor le damos la ciudadanía al señor y así no se puede deportar. Correcto. Pero sí, ahí lo que me dejó esto es que hay una cláusula en la Constitución que le permite a la Asamblea nacionalizar a quien quiera. Y eso fue nuevo para mí, digamos. Muy interesante. Con aplicaciones inmediatas. Sí, porque eso sí rige a partir de su aprobación. Tendrá que... Ya se presentó el acuerdo. A ver. Tendrá que ver el tribunal cómo inscribe a esta persona, porque al ser ciudadano naturalizado tiene cédula. Supongo que vaya al tribunal. Con el acuerdo legislativo. Algún protocolo saldrán. Sí. Pero bueno. Algún protocolo sacan y ahora sí. Y lo arreglan. Dale. Ya el proyecto para hacer eso está presentado, a pesar de que varios partidos pidieron que fuera un proyecto multipartidista. Liberación lo presentó por su cuenta, entonces creo que al final lo que hicieron fue como abrir la oportunidad de que más diputados vayan a firmar el mismo proyecto. Entonces, si no hemos subido ese proyecto a asamblea, ya está subido. Entonces habrá que actualizar la firma de proponentes porque va a ser... Me niego, yo solo actualizo una vez. El que no firmó al momento en que se presentó no queda en el registro. Muchas gracias. Es que esto fue Liberación Nacional queriendo pasarse... Liberación Nacional queriéndose aprovechar de esto. Sí. De esto. Pero bueno, y ahora sí, con esto... Ni porque fue una carta de presidentes de varios distintos partidos, tuviste la iniciativa de pedirle a los otros partidos que también lo firmaran. Que no te costaba nada más porque es cuestión de que te firmen. Si tan solo tuviera una jefatura de fracción que pensara así allá grande, pero bueno. Ahora sí, con eso terminamos por esta semana. Muchísimas gracias a todas y todos los que las que nos acompañaron hasta el final del programa. Esperamos que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr